me gustaría conversar sobre el financiamiento de las campañas políticas, el financiamiento de la política. ¿Por qué obviamente hacer esta introducción, esta editorial o este comentario? Es justamente por lo que se le está acusando al sector de La Libertad Avanza, de Javier Milei, por parte de gran parte de la política, es decir, el resto de los partidos, y también de algunos medios de comunicación, donde acusan al partido de La Libertad Avanza de no cumplir con la ley electoral, es decir, que los propios candidatos pongan su dinero, y la pregunta que se hacen muchos y que ya ha llegado a investigación judicial es si ese dinero es en blanco y si se cumple la ley electoral respecto a blanquear el dinero que va al financiamiento de la política. ¿Para qué se usa el dinero de una campaña política? El dinero de una campaña política no solamente se usa para lo que uno cree que es básico, es decir, afiches en la vía pública, que es caro también, y es bastante caro. Si uno va y pregunta cuánto sale, por ejemplo, un cartel en la Panamericana, donde esté el candidato, vas a ver que algunos superan el 1.000.000 de pesos, y holgadamente. Y algunos le ponen 2 o 3 cifras a ese 1.000.000 de pesos. Depende del cartel, pero vale eso. Entonces, eso es lo más básico. No solamente vos vas a ver un cartel en la Panamericana o en la Ruta 9 o en la Ruta 40, el cartel lo vas a ver en todas las ciudades del país o en la gran mayoría de las ciudades del país. Eso se tiene que financiar, eso se tiene que pagar. Después tenés los spots en los medios de comunicación, en radio, en televisión, en medios digitales. Hoy se usa mucho lo que es la social media, es decir, Facebook, Instagram, donde eso también se paga, YouTube, donde claramente se paga. Y hay que tener dinero para financiar, digamos, esa publicidad. Pero después también, si sos un candidato nacional o si sos un candidato de una gran provincia, tenés que financiar todo lo que es el traslado de los candidatos para ir de una ciudad a otra, para, por ejemplo, venir a hacer una nota en un canal nacional a la capital federal y volver a tu provincia, cosa que, por ejemplo, se le trató de endilgar, por ejemplo, a Carolina Lozada, porque usaba un avión de un privado y que eso salía de determinada cantidad de plata, precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, ¿no? No estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy describiendo lo que se dice en la campaña y para lo que se usa. O, por ejemplo, también tenés que ir y sentarte con empresarios, ir y sentarte con sindicalistas. A veces, por ejemplo, si sos candidata en la provincia de Córdoba, tenés una reunión a la mañana en el sur y una reunión a la tarde en el norte. Y moverte con eso implica también pagar un chofer, o pagar un traslado, o pagar un avión privado, o pagar un helicóptero. Digamos, la campaña tiene sus complejidades. Y estoy describiendo lo más sencillo. Algunos dicen también que, por ejemplo, en el marco de esa campaña, tenés que tratar de estar bien con los medios de comunicación. Entonces, tenés que hacer campaña, tenés que ir y hacer una nota y sentarte con un periodista reconocido y que tal vez en esa producción, bueno, tenés que ayudar, lo estoy diciendo muy sutilmente, a que esa nota salga bien. Eso es la campaña electoral. Pero todo eso tiene una ley de financiamiento, por un lado, de los partidos políticos, que están consagrados en nuestra Constitución Nacional y que son la base fundamental del sistema democrático y republicano para llegar a cargos electivos. Pero por otro lado, también hay una ley que hay que cumplir, donde vos tenés que, si querés entender que esos aportes tienen que estar blanqueados. ¿Por qué? Y hoy pensando en un problema grave que tiene la Argentina. Porque es posible que ese dinero pueda provenir de dineros no lícitos, no santos, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo actividades ilegales. Entonces, si vos ese dinero no lo blanqueás y no hay una ley que pueda
regular estas situaciones, vos corres el riesgo que el que te esté financiando para hacer la campaña política con dinero no blanqueado, es decir, con dinero negro, sea, por ejemplo, una persona que después te venga a pedir favores y obviamente continúe con la ilicitud o en el marco de la ilicitud. Entonces, es ahí donde se lleva adelante la consulta, o en realidad el pensamiento de cómo haces si un candidato pone $50.000 en la campaña y no lo puede blanquear y no lo puede justificar. ¿De dónde la sacó? Y ahí viene la pregunta hacia Milei y hacia todos los partidos políticos, si querés. ¿Cómo se financia y por qué se financia? Entonces, desde el vamos, esto hay que entenderlo y no hay que molestarse con la pregunta. Porque preguntar justamente implica que el que después va a llegar a ser el presidente va a tratar de que todo se encauce por los carriles y los márgenes legales, si querés, y no sigamos en situaciones de marginalidad, desde el punto de vista o hablando de la política. Obviamente es que es toda una discusión, pero a mí me da la sensación, mira, ahora que pensando en esta editorial y haciendo un poco de memoria, también en su momento se le cuestionaba a Mauricio Macri que eran muchos de los empresarios y el propio Macri pedía y decían, si mal no recuerdo, tal vez ustedes hagan memoria como yo, que había que modificar justamente los aportes de campaña y que el privado, como sucede en Estados Unidos, podía hacer lobby abiertamente financiando a un partido político. Y se habló de eso durante la campaña en su momento de Macri, porque se decía que Macri recibía en la campaña apoyo del establishment que no recibía en ese momento el Frente de Todos, o que no estaba tan abierto a recibir al Frente de Todos. Estoy hablando de la campaña donde Macri ganó la elección, allá por el año 2015. Eso se puso en discusión, pero se hablaba de la financiación a través del establishment, si querés del Círculo Rojo, o de parte del Círculo Rojo, o del lobby por parte del Círculo Rojo. Que si hoy me preguntás, a priori, digamos, alguien que se para hoy en Unión por Todos puede decir, y bueno, mirá, si en su momento se financió de esa manera la campaña, tal vez después, durante el gobierno, se le dieron ciertas concesiones a ciertas empresas, a ciertos empresarios y a ciertos amigos, que llevaron adelante, algunos dicen, situaciones no tan santas en el gobierno que desencadenaron llegar al Fondo Monetario Internacional porque, por ejemplo, te permitían fugar dólares al exterior, a las casas matrices. Entonces, por eso es importante que el financiamiento de la política esté blanqueado desde los empresarios, porque está bueno saber quién puso dinero y para qué, y si después, durante un determinado gobierno, vos le diste algún tipo de beneficio a determinado negocio que ese empresario llevó adelante. Y en el caso de los candidatos también. Porque si el candidato dice, yo pongo de la mía, y pone, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, $100.000 para imprimir panfletos, hay que saber que ese señor puso los $100.000, de dónde lo tenía, si efectivamente lo tenía, si no lo tenía en blanco, si cuando se va entró con un auto o se fue con 5, entonces digamos, en 4 años el estar en un cargo electivo fue redituable. Digamos, para eso sirve la información pública, el acceso a la información pública. Porque después uno puede entender por qué se terminó beneficiando a uno u a otro sector. Un poco ese es el comentario, un poco esa es la idea, sin que nadie se moleste, pedir que sea transparente. Esto es El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El Arranque. El Arranque. Todo lo que hay que saber.